FM 89.1, Radio Universidad. ¿Por qué se celebra o se conmemora este Día de la Escarapela? ¿Y por qué tenemos este dicho cuando queremos decir que algo no va a pasar nunca? Y bueno, el Día de la Escarapela. Bueno, el Día de la Escarapela llegó, en realidad parece que tuvo muchas fechas y finalmente quedó el 18 de mayo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en este mayo, que es tan importante, y la semana que viene, cuando tengamos la semana de mayo y terminemos en nuestro 25 de mayo con la conmemoración del primer gobierno patrio y ese pie fundacional para dar rienda suelta a lo que sucedió después hasta que nos terminamos conformando en un Estado-nación. Pero bueno, hablemos hoy de la escarapela, y qué mejor que convocar a alguien que de historia sabe mucho, que fue profesor en esta casa. Bueno, cuando estaba estudiando ciencia política lo tuve como profesor de historia, al señor Hugo Chumbita, que es un reconocido historiador, escritor, docente universitario. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por atendernos aquí. Los saludamos Guille Toibero y Andrea Landi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto de retomar contacto con ustedes. Ahí está, que anduvo por La Matanza cuando no, esta carrera de ciencia política estaba en sus inicios. Así es. Sí. Yo fui profesor de Derecho Político y de Ciencia Política, sí. Así es. Así que bueno, Hugo, a ver, ¿por qué hoy se celebra el Día de la Escarapela? ¿No? Que por lo que estuve leyendo, tuvo como varias fechas. En realidad también queda instaurada en un gobierno, ¿no? En un gobierno de facto, como el gobierno de Juan P. Justo. Y, a ver, ¿qué significa la escarapela hoy para nosotros? La escarapela es el primero de los símbolos patrios que surgió como iniciativa de Manuel Belgrano en el momento en que todavía estábamos bajo la máscara de Fernando, es decir, no se había declarado la independencia, sino que se planteaba como una junta autónoma de gobierno reconociendo la autoridad del rey. Entonces, todavía era un poco complicado el tema de los símbolos de los ejércitos y de los patriotas, que por iniciativa de Belgrano entonces se aprobaron en la época del primer triunvirato esta escarapela, que era una insignia que llevaban los soldados de las fuerzas de los ejércitos, ¿no? Y allí entonces quedó consagrado, cuando Belgrano lo establece con los colores celeste y blanco, el precedente de lo que después iba a ser la bandera nacional, el escudo y la simbología de la patria, podríamos decir, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué pasó? A ver, En por el la año fecha, porque 35, se hablaba del 20 de mayo, después queda como el 18. ¿Qué día fue en realidad? Sí, en realidad Belgrano propone en febrero del año 1812 y se aprueba el uso de la escarapela en ese mes de febrero, pero con una resolución del día 18 de febrero, que es el motivo por el cual después se elige la fecha del 18 de mayo para relacionarlo dentro de la simbología y de los festejos de la semana de mayo. Claro, pero esto, esto, a ver, queda instaurado durante el gobierno de Agustín P. Justo, en el 35. Sí, el Consejo Nacional de Educación resuelve, ¿no es cierto?, aprobarlo y instaurarlo así como Día de la Escarapela. Probablemente lo que influyó en ese momento es sobre todo la idea de que en mayo estos colores, si bien no todavía la escarapela, pero los colores celeste y blanco aparecen ya como distintivo del movimiento de los patriotas. Y se atribuye a French y Beruti haber sido los que tomaron la iniciativa de las cintas celeste y blanca para distinguir a los que estaban comprometidos a la causa que llevó después del 25, ¿no es cierto?, a consagrar el primer gobierno patrio. Lo interesante es que en ese momento French y Beruti instalan este distintivo
para un movimiento que forzó, digamos, la resolución del cabildo, tanto del cabildo abierto como del cabildo posterior, que si bien estaba formado por la clase principal de la ciudad, ellos se encargaron de que reflejara a la juventud, a los patriotas y al sector que estaba ya decidido a empujar la independencia. Y esto es entonces el comienzo, digamos, ¿no?, de nuestra emancipación. Ahora, Hugo, Frenchi Beruti, ¿cómo le va? Guillo Toiveros, mi nombre, un gusto saludarlo, maestro. Sí, ¿qué tal? Bien. Frenchi Beruti, ¿no? Domingo Frenchi, Antonio Beruti. Siempre, cuando yo era chiquito, yo ahora tengo 54 años, pero cuando era chiquito, el Luigi, que era anteojito, todo eso, nos contaban y parecían de, no sé, dos manteros que salieron a vender escarapelitas como para ganarse un mango, ¿no? Pero eran dos tipos de acción, dos revolucionarios. Sí, que cumplieron después una actuación muy importante y fueron los que armaron al pueblo. Ellos eran parte de las milicias que de la época de las invasiones inglesas constituían una fuerza armada de defensa de la ciudad. Y bueno, en el momento en que se decide empujar, digamos, la constitución de una junta, siguiendo el ejemplo de lo que habían hecho las juntas españolas en la península invadida por las tropas napoleónicas. Bueno, en ese momento aparecen ellos dos como los cabecillas de una movilización popular muy importante, porque esto muestra que el movimiento de Mayo no fue solamente la idea de algunos dirigentes de la élite, sino una verdadera expresión de la gente que reclamaba, ¿no es cierto?, los nativos de América que reclamábamos tener la misma personería, digamos, que hasta ese momento ejercían como un monopolio los peninsulares, los españoles peninsulares, ¿no? Claro. Bueno, los españoles americanos, como se les decía todavía, reclamaron, ¿no es cierto?, una junta donde al final incluso el virrey fue excluido y de hecho depuesto, ¿no? Y hablaba, Hugo, de este mes de mayo tan importante, ¿no? Y esta semana que ya se viene para conmemorar, que, bueno, siempre celebramos pensando en ese primer gobierno patrio, pero que a veces nos olvidamos todo el recorrido que vino después para terminar conformándonos en un Estado-nación. ¿No es así? Sí, por cierto, fue difícil resolver las contradicciones que, bueno, durante todo el siglo XIX dieron motivo a luchas, a batallas, y bueno, y de todo ese proceso, ¿cierto?, bueno, quedaron las semillas de la idea de la emancipación, pero también, ¿no es cierto?, los obstáculos de quienes solamente querían, bueno, mudar de amos, ¿no?, liberarnos de España, pero pasar a depender de los comerciantes europeos que estaban interesados en nuestras riquezas. Y allí está, bueno, el origen de nuestros sueños de la patria independiente y de los problemas que todavía seguimos enfrentando, ¿no? Y hoy, a ver, ¿no? De 1810 acá, ¿qué tan independientes estamos? Cuando, ¿no? Hoy tenemos, y no solo pasa aquí en Argentina, sino también a veces, esto lo vemos en el mundo, y Latinoamérica esto también lo refleja muy bien, donde se disputa todo el tiempo esa mirada hacia la patria grande o hacia afuera. Claro. Hemos conseguido la independencia política, hemos conseguido a medias cierta independencia económica que siempre está comprometida por la penetración del capitalismo extranjero, y todavía nos falta asegurar la independencia cultural, que es la conciencia realmente de nuestra identidad americana y nuestra
propia conciencia, ¿no? De que no somos solamente un apéndice del mundo europeo o del mundo norteatlántico, sino que somos parte de esta nueva nación que se extiende a lo largo de nuestro continente. Claro, y lo escuchaba Hugo con mucha atención y pensaba, ¿no? Bueno, esta batalla cultural de la que muchas veces hablamos, pero ¿cómo se hace cuando a veces también entre, ¿no? Ustedes, por ejemplo, los mismos historiadores no tienen una visión unificada sobre qué fue lo que pasó, donde hay muchos que todavía a lo mejor les molesta que hoy se reivindiquen a las heroínas de las luchas independentistas o que aparezcan otros personajes que en otros momentos fueron olvidados, ¿no? Claro. Bueno, también entre los historiadores que tienen la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de que sea contribuir a una memoria colectiva. Bueno, también existe la polémica, también existe, ¿no es cierto?, una discusión que no está todavía saldada entre la primera versión liberal de la historia y las versiones revisionistas que nos han llevado a entender más a fondo, ¿no?, los problemas y los dilemas que se plantearon en su momento y que todavía en gran medida siguen vigentes. Tenemos una lucha también entre los historiadores y también una lucha que está instalada en el debate de ideas que la universidad tiene la misión de esclarecer. Hugo Chumita, muchísimas gracias por estos minutos aquí a Radio Universidad. Un placer volver a hablar con usted. Lo he tenido de profesor, ahora estamos charlando y como siempre es bien profe, sí, bien didáctico, bien profe, ¿no? Sí, y bien claro para explicar estas cosas que está bueno poder tenerlas en cuenta y no quedarnos, ¿viste?, con esa cosa folclórica de la fiestita y que realmente sean fechas para que nos pongamos a pensar cuál es el modelo de país que queremos, ¿no? Y entender también de dónde venimos para, bueno, en algún momento realmente poder tener esa independencia que siempre quisimos, ¿no es así? Muy bien. Tú lo has dicho, mejor que yo. Así que un abrazo a todos y me alegro, ¿no es cierto?, que ustedes sean sensibles a estas cosas que nos tienen que motivar profundamente. Hugo Chumita, un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, adiós. Hablábamos con el historiador, escritor, docente universitario, bueno, alguien, ¿no?, que es siempre muy lindo poder escuchar. Y también si pueden leer, lean lo que ha escrito sobre San Martín, sí, que también es esto que escribe algo y arma un revuelo. El indio. Arma un revuelo que a algunos les molesta tanto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.